Día 11. Hoy ¿a dónde vamos a llegar? Tun, 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 tun. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Dónde miras tú? No sé. Volvemos al camino de Terrecita y Arenisca. Comenzamos el camino por pistas similares a las de etapas anteriores, es decir, largas rectas sobre terreno de gravilla que atraviesan parcelas de cultivo de cereal y viñedos. No obstante, el entorno pronto iría cambiando a un perfil más irregular, con más variedad tanto en la vegetación como en el firme, y en donde empiezo a notar que los cambios de marcha de mi bicicleta no funcionan bien. Santiago me lo pone muy difícil. Quiere que me esfuerce subiendo las cuestas con el plato más gordo y el piñón más grande. Menos mal que las pendientes de este tramo no eran muy exigentes y pudimos seguir avanzando con relativa comodidad. En esta primera parte de la etapa cogimos la variante que pasa por Villanueva de las Peras, en lugar de por Bercianos de Valverde. Esta opción puede ser buena para los que quieran habituallarse, ya que Bercianos apenas cuenta con servicios. No da con los nombres. Llegamos a Santa Crolla de Tera, donde después de sellar encontramos un taller de coches en el que un amable señor pudo arreglarme el problema de cambios de mi bicicleta. Esta es la Plaza Mayor del Ayuntamiento. Este es el río Tera. Tiene nombre de almacenamiento de datos informáticos. Nada más cruzar el puente sobre el río Tera encontramos Santa Marta de Tera, cuyo patrimonio guarda en su interior una joya del siglo XI, el monasterio de Santa Marta, uno de los templos románicos más antiguos de España. Como pudimos apreciar, el edificio alberga capiteles de gran calidad ornamental, unos mejor conservados que otros. Y además contiene quizá la imagen más antigua de Santiago que se conoce, cuya apariencia está cargada de simbolismo y misterio. En el interior, en los equinoccios de primavera y otoño, el sol entra por el óculo de la cabecera, yendo a parar justo en el capitel del alma salvada. Este templo fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1931. Salimos de Santa Marta de Tera y lo primero que observamos es que el entorno cambia. El río Tera es fuente de vida y lo comprobamos a medida que vamos atravesando su ribera. Sus aguas también son punto de encuentro social en el área recreativa La Barca. Esta gente es un merendero allí, qué guapo. ¿Así? Sí. Sombrita, sí se puede. Este tramo va acrecentando su atractivo a medida que avanzamos, sobre todo en los kilómetros en los que vamos paralelos al canal del margen derecho del Tera, el cual va bordeando los pueblos de Calzadilla de Tera y Olleros de Tera. En este último, decidimos darnos un buen homenaje para almorzar, no sin antes obtener una buena referencia donde poder hacerlo. Y como no, en su buen albergue. La carne guisada, la ensaladona, la chacina casera buena. Tiene fuerza. Estamos en el albergue de Olleros comiendo como auténticos reyes. Restaurante La Trucha. Prendemos nuestro camino. Salimos de Olleros y lo primero que sale a nuestro paso es la ermita de Nuestra Señora de Agabanzal, del siglo XIX, cuya construcción va ligada a una leyenda que muy resumidamente cuenta cómo un caballero fue a coger una paloma que estaba posada en una zarza de agabanza, y lo que se encontró fue la imagen de una virgen. Como consecuencia, en el mismo lugar de este acontecimiento comenzó a construir la ermita. Poco después encontramos el embalse de Nuestra Señora de Agabanzal, donde el calor nos invitó a probar sus aguas. Tiburón. Esta está buena, vamos a ver. Sí, estas son las termas zamoranas. Va por usted.
Que parece un orgasmo, coño. Hombre, te quedaba aquí una tarde pena de bañito. Reemprendemos la marcha bordeando el embalse hasta llegar a la siguiente población, Villar de Farfón, en la que destaca la iglesia de San Pedro, de una sola nave y a cuya espadaña se puede subir por las escaleras exteriores. Estamos llegando a Río Negro del Puente. Seguimos el itinerario sin grandes sorpresas y llegamos a Río Negro del Puente, donde cruzamos un puente y su río, llamado Negro. Aquí también se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Carballeda, de origen románico, aunque ampliado en los siglos XIV y XV, y donde destaca su torre de más de 20 metros de altura. Los últimos kilómetros hasta Monbuey, nuestro destino de hoy, lo hacemos por una senda paralela a la Nacional 525. Hemos llegado a Monbuey. Aquí, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción del siglo XIII nos sorprende con su característica torre románica terminada en pirámide, cuya construcción se atribuye a los caballeros templarios. Hoy tocaba dormir en este sencillo albergue con los servicios básicos. Aquí dormiremos hoy. Pues nada, a descansar.